Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de. Seguimos más cerca, por supuesto que agradecidas y agradecidos de su sintonía por televisión, por radio y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Y para Hansel García, Marisol Mendoza y una servidora, Anibelca Rosario, hay mucha satisfacción, mucho placer en conversar una vez más con Francina Hungría. Esto va a propósito de la campaña cuyo centro de la campaña es el bastón blanco y de toda una serie de iniciativas a propósito de la fundación que lleva su nombre en favor de las personas con discapacidad visual y concientizándonos, ¿verdad?, a propósito de la inclusión y del respeto. Francina, bienvenida nuevamente a Macer. Querida, pero qué agradable escucharte, porque la última vez que nos vimos fue precisamente en un evento que nos estuviste colaborando y que, quedó fabuloso, ¿te acuerdas? Entonces, como que nos reencontramos una vez más y gracias por nuevamente hacerte eco. Mayreni te manda saludos, Marisol. Sí, estuvimos hablando por WhatsApp. Yo creo que anda en un taponcito todavía, ¿eh? Es verdad, sí. Que llegue, Francina, un honor saludarte una vez más. Mira, un placer. Yo siempre digo en comunicación y también personalmente que los procesos, por duros y dolorosos que sean, vienen a decirnos algo o a contribuir de alguna manera para un mundo mejor. Y de repente al principio puede sonar feo, pero tú que accidentarte y quedar ciega o incidentar en este incidente para que entonces las personas con discapacidad visual tengan una visibilidad, valga la redundancia, en el país. Entonces, dicho esto, mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto ha cambiado la visibilización de las personas ciegas después que tú perdiste la vista y has empezado a trabajar a favor de los ahora iguales tuyos en esa condición? Pues yo creo que ha sido un cambio drástico. ¿Es suficiente? Mira un poco a la izquierda para que recoja el micrófono. Ahí, mantente enfrente ahí. Pero bien. Bella, preciosa. Te comento que decir que es suficiente, o sea, para nada, me quedo corta, pero sí te puedo decir que cuando empezamos con esto en el 2013, finales del 2013, pero arrancando de lleno, por ejemplo, la campaña del Bastón Blanco fue en el 2014, pues la gente ni siquiera estaba familiarizada con la palabra inclusión, había confusión entre los términos inclusión e integración, no se tenía una conciencia sobre los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, que es una ciudadanía también que debe ser tomada en cuenta en las políticas públicas. Ya hay un reconocimiento y el Bastón Blanco ni se diga, o sea, en aquel momento nosotros llamábamos para celebrar, conmemorar, digamos, esta fecha que busca poner en relieve las habilidades que puede desarrollar un usuario del Bastón Blanco y también cómo los entornos condicionan la vida del usuario del Bastón Blanco. Entonces, ya no, ahora mismo yo tengo un montón de solicitudes de gente que quiere que yo vaya a un colegio, a una universidad, a un programa a hablar de Bastón Blanco, porque ya se ha vuelto una celebración con la que muchos están familiarizados, y eso es gracias precisamente a medios como a una serie de influenciadores que se han unido, más de 60 como tú. Gracias al trabajo que hacemos el equipo de la fundación, que también hemos tratado de todo el tiempo ir evolucionando a la par con los tiempos, porque en la medida que hay acceso al bastón, por ejemplo, ya nosotros hemos colocado en todo el país cerca de 6,000 bastones. Ya no tienes una larga lista de esperas, de espera de personas en las instituciones que no tienen acceso al bastón. Entonces, ya tenemos que hablar de la técnica de orientación y movilidad, pero ya tenemos también que buscar nuevas formas, no solamente de visibilizar la problemática, que vamos a sentarnos a hablar todos los actores, la ciudadanía, las agencias internacionales,
internacionales que impulsan proyectos de cooperación internacional, el gobierno, los empresarios, y vamos a marcar una ruta, porque si ya tenemos la ley del Intran, que es una ley bastante moderna, si ya tenemos un plan de movilidad sostenible, ¿qué es lo que falta? Vamos a poner en relieve todos los problemas que está arrastrando el país por la falta de accesibilidad de los entornos urbanos, y no hablo para personas con discapacidad, es para todas las personas. Ustedes has dicho que su fundación ha puesto en mano 6,000 bastones blancos. ¿Eso qué significa para la comunidad con una discapacidad visual? Y que has dicho que hay muchos todavía que están a la espera de esta herramienta que le va a ayudar a que el entorno sea más accesible y más amigable. Mira, lo primero que me llega a la mente es una joven de unos 23 años que yo conocí en San Juan, la primera vez que fuimos a llevar bastones a San Juan. Qué bueno que fuiste a San Juan. Ah, tú eres de allá. Latico. Y yo estoy hablando con esta joven que me parecía, o sea, con habilidades, destrezas blandas, súper educada, muy elocuente. Conversamos. Y al final de la conversación, después de un rato, ella me dice: Francina, gracias porque este es mi primer bastón. Wow. Yo quedé mala, a mí se me partió el alma, porque yo sé que eso significa que esa joven no puede dar ni 3 pasos de manera autónoma, no puede hacer absolutamente nada. Y la autonomía es algo que se desarrolla con el tiempo. No es que tú decidas de que, voy a ser autónomo. No, nosotros todos aquí tuvimos un proceso para aprender a hablar, para aprender a caminar, para aprender a usar un computador, para aprender a leer y escribir. Y lo mismo sucede con las habilidades que tiene que desarrollar una persona con discapacidad para ser autónoma. Por eso le recalcamos tanto a los padres que tienen que abrirse a las posibilidades que tienen sus hijos, porque no es verdad que el día que ellos no estén, sus hijos van a poder decir: ahora que no está mami papi, déjame desarrollar autonomía. Hay una diferencia entre el bastón blanco y, vamos a decir, el bastón regular. De apoyo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente esa. El bastón se piensa con la medida del usuario, o sea, este bastón... Creo que tienes el tuyo cerca. Así es de 52 pulgadas, porque cuando llevo tacones, que es la mayor parte del tiempo, me da justo al pecho. Cuando lo coloco en mi muñeca y hago un arco del ancho de mis hombros, entonces esto permite que yo pueda advertir de un obstáculo, pues... De un hoyo, pero con tiempo para tomar una decisión. Porque esa es la parte importante. Por eso es a una medida específica. Entonces, el usuario del bastón tiene que aprender la técnica de orientación y movilidad que se complementa con los sonidos. Permíteme, Francina, aprovechar esa parte, esa descripción que hace, para que le digamos a nuestra audiencia cuál es el lenguaje del bastón, sobre todo al momento de cruzar la calle. Hay una comunidad ahí de personas ciegas que nos puedes estar escuchando y sé que podemos hacerle un gran aporte con eso. Bueno, yo diría que son una serie de habilidades que, tienes que desarrollar. Primero, por ejemplo, entender que hay sonidos. Disculpa, Francina. Como estamos también en televisión, sí. Estoy... Pero no te preocupes, que tú te ves muy bien. No, tengo en mis manos el bastón, Ajá. que es negro arriba, ¿verdad? En la zona del mango. Sí. Es blanco en sentido general y ya la punta es roja. Eso es una identidad Exacto. internacional. Bastón blanco, bastón punta roja. se reduce. ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque es un símbolo de seguridad en la vía pública, sí, y que le indica a todo el actor de la vía pública que el que lo está portando es una persona con ceguera. Digamos, en otros países, como en España, por ejemplo, hay distintos bastones para por ejemplo, el bastón verde es el de la persona que es baja visión. Okay. El bastón que tiene 2 franjas rojas es el que tiene sordoceguera. Pero aunque aquí se ha tratado de introducir, todavía estamos en bastón blanco. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos es bastón blanco. Blanco, punta roja, es el bastón que identifica a la persona con ceguera o baja Entonces, visión. ya que lo tienes en tus manos, para responder la pregunta de Hansel, y así vas explicando en qué consiste cada
cada particularidad. Porque tengo entendido, y perdóname Francina, que cuando cuando un ciego está queriendo cruzar la calle, Ajá. hay algunas maneras diferentes de poner el bastón, ¿no? A mí, bueno, déjame decirte algo. A mí me encanta que ahora la gente dice, no, yo no quiero esos batones. Guau, guau, guau. Sí, 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 No sí, quiero sí. los batones de la Fundación Francisco. Queremos bastones porque- premium. Porque este Claro. bastón es de aluminio. Es alto. Lo mandamos a Lo que pasa es que buscar ella usa zapatos altos. a, Más exacto. grande que Marisol ese Mandamos a bastón. buscar a Canadá porque es una marca líder en fabricación de bastones a nivel mundial. Ok. Cuando yo fui a la ONCE, que es un imperio que hay de personas con ceguera y baja visión y personas con discapacidad en Madrid, resulta que este bastón ellos lo venden a sus miembros a 40 euros. Entonces, a mí me encantó que cuando se enteraron los colombianos que estaban allá, que nosotros lo otorgamos a las personas con ceguera, querían echarse un viaje para acá. Pero venir a buscar ella. Es para los dominicanos con ceguera. Pero fíjate que además de eso, esto que estoy haciendo con el bastón, que lo estoy dividiendo en secciones, óyeme, en los carros públicos la gente es feliz cuando se va a abordar y puede hacer esto. Porque hay unos que son rígidos, que no sabes ni cómo meterlo y más con la rapidez que anda un chofer. ¿Qué es esto? Esto, Carro o sea, público, sí. exactamente. Entonces eso lo agiliza. El hecho de que sea aluminio resiste muchísimo más tiempo estos hoyos, huecos, las calles. Lluvia, como- sol, calor. Pero igual te lo pisa un motorista y entonces, o sea, nosotros le permitimos a la persona que lleve su bastón que se lo han roto, si se lo han roto en la calle, para reemplazárselo por uno nuevo, porque sabemos que es algo que puede pasar. Para mí, por ejemplo, que ando, o sea, o en mi vehículo o en Uber, me dura años y años y años, pero el que está todos los días, que se monte en el metro, que se monte en un motoconcho, que se monta, está expuesto a que se lo puedan pisar y Y entonces... se da, Francina, con mucha frecuencia eso que la gente no respeta el espacio de un no vidente y le rompe su... Sucede con mucha frecuencia, por ejemplo, con los motoristas, porque ellos no respetan el espacio de absolutamente nadie. Se suben en la acera, o sea, y le dicen que esto es en la calle, porque, ¿verdad? Tú no tienes derecho porque tienes una discapacidad. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo, Y- pero también pasan con carros, tú sabes. Dijiste que ya la fundación ha entregado 6,000. ¿Es la única entidad que entrega este instrumento de auxilio en el país? No, hay otras entidades que lo entregan. Ahora, no he visto un registro, tú sabes, a nivel nacional que lleve ¿Y nadie. cuántas personas con discapacidad visual se estima ahí en el país? No menos de 300,000 a nivel. Quiere decir que 6,000 o 12,000 o 15,000 sigue sigue- siendo una cantidad muy, muy menor. Sigue siendo una cantidad ínfima. La realidad es que asimismo es la cantidad es ínfima cuando hablamos de acceso al empleo, cuando hablamos de acceso a tecnología, son porcentajes de 4%. Cuando hablamos de acceso a educación superior, hablamos de 0, como de 1.71%. O sea, ¿Y son... qué falta, Francina? Porque nuestra Constitución plantea el tema de la igualdad. Tenemos leyes particulares, la ley de movilidad te plantea ese acceso. Hay una ley, de hecho, que está focalizada en personas con discapacidad. ¿Qué es lo que falta? Porque de repente yo digo, ¿cómo demonios tienen que haber iniciativas privadas para que la gente tenga un bastón? Eso, para mí, quien debe entregar eso de manera gratuita es, por ejemplo, el mismo Ministerio de Salud Pública. Usted tiene una dificultad, tenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa que no hemos logrado eso? Bueno, lo mismo que pasa en otros ámbitos, que no se aplican las leyes, o sea, por ejemplo, la mayor parte de los obstáculos que nosotros nos encontramos en la vía pública son imprudencias del ciudadano, una jardinera mal puesta, escombros, un hoyo de una construcción, basura. Ahora bien, el responsable de propiciar que el ciudadano cumpla o que tenga un régimen de consecuencia y haya una sanción en caso de que incumpla, es el Estado. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, o sea, que
En ese sentido, se tienen que generar los escenarios para que podamos, evidentemente, yo diría que algo que nosotros hemos hecho es abrir la conversación, hacer todo esto más holístico. Mira, no se trata de este grupito de ciudadanos que son el 12.3% de la población, no estamos hablando de 100 personas, estamos hablando de más de 1 millón de personas, no estamos hablando solamente de la productividad de su individuo en políticas sociales, en subsidios, puede haber ciertos gastos que tampoco son suficientes, pero puede haber cierto gasto cuando una persona no tiene acceso a educación, a empleo, ¿verdad? Precisamente, Francina, mi pregunta va... Pero déjame terminar la idea. Pero también la hostilidad en la vía pública afecta el turismo, afecta la competitividad de las empresas, afecta la competitividad de las ciudades y el desarrollo del país. Entonces, de eso se trata el Congreso de Movilidad Sostenible, de que podamos tener un diálogo intersectorial, de hacernos la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Contestarla y generar un documento, una ruta crítica priorizada hacia la movilidad sostenible en la República Dominicana. ¿Hay fecha para ese congreso? 20 de octubre del presente en el Embassy Suites by Hilton, así es. Bueno, aprovecha dando todos los datos entonces, cómo acceder, para quiénes va dedicado. Completamente. Bueno, pues yo creo que básicamente hemos estado convocando todos los sectores, también en nuestras redes sociales hay mucha información, tanto de la campaña como del Congreso, ya hay autoridades confirmadas, tanto de la Presidencia de la República como de los distintos ministerios, de las empresas, de los organismos internacionales, de las academias que también juegan un rol importante en todo esto y sobre todo también esa sociedad civil que ha estado trabajando para complementar la función del Estado, como bien has dicho, Anibelka, una iniciativa privada y entonces también comentarte que tenemos una invitada que viene desde Londres, Lucía Veloquio, nos hablará sobre digamos cómo se ha implementado las políticas de movilidad sostenible en la región y qué impacto tiene en la disminución de las desigualdades. Entonces, la verdad es que estamos súper emocionados con este espacio y por supuesto hemos estado utilizando otros canales también para llegar a los jóvenes a través de las redes sociales, de las campañas y estamos muy activos en las redes. Francina, ¿a quién se le presentará ese documento que surja de este coloquio internacional? Al país. Definitivamente esto se va a publicar en los medios. Hay algunos medios que se han unido a la campaña. ¿Alguna autoridad te ha dicho que sería interesante trabajar con un documento ya surgido de una discusión entre especialistas? Pues es precisamente lo que vamos a hacer en el Congreso de Movilidad Sostenible y están participando importantes autoridades. Por ejemplo, te puedo decir que en el primer panel estará el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Uh-huh. En el segundo, en la segunda conferencia estará el ministro Daniel Rivera, porque también hay que entender el impacto que esto tiene en la salud, el costo. Pero uno se pregunta también, ¿qué va a decir la autoridad? Que tiene un instrumento que es la ley y nunca la ha cumplido. Esta, la pasada y la otra. Pero también están los empresarios convocados. Sí, también los empresarios que te hacen una torre. No le ponen una rampa, ni un ascensor. Es una oportunidad para socializar entre todos precisamente esas debilidades. El diálogo. No, está bien. El tema es poner en relieve precisamente eso. O sea, hay un parqueate bien, pero yo además del parqueate bien quiero que me devuelvan la acera. Que es para todo, no es ni siquiera para... ¿No viste la campaña? Dicen que el peatón no es gente y nosotros hemos normalizado eso, del peatón no es gente. Vamos a cambiarlo, o sea, pero esa es la invitación. Un día
al otro día el que anda montado, entonces discrimina al peatón. Claro. Para que Hansel, vea. para despedir. No, simplemente, Francina, y no sé si tengamos tiempo quizá para una respuesta amplia de esto, Ajá. pero a mí me preocupa mucho la inclusión educativa y la inclusión laboral. O sea, nosotros tenemos una escuela de ciegos, pero que no da abasto. Pero no creo tampoco que construir escuelas específicamente para discapacitados sería la realidad, porque eso sería lo ideal, porque Incluirlo eso dentro es de su marco segregación. social. Eso es segregación. Entonces, ¿cómo hacer en nuestras escuelas para la inclusión y ya en el tema laboral? Porque aunque existe una ley, pero obviamente no se cumple. Pues precisamente, mira, y eso mismo es amplio lo que me acabas de preguntar. Nosotros hemos estado haciendo una serie de artículos a propósito del Congreso. Algo de lo que hablamos en el último artículo que salió la semana pasada es que digamos, la homóloga de la ley del Intran en España logró con su aplicación cuando salió que los siniestros viales, o sea, la muerte por siniestros viales bajaran de 6,000 al año a 1,000 y tantos al año. Estamos hablando de España, una población de 44 millones de habitantes, 4 veces la de la República Dominicana. Sí, pero ahí veo una alcaldesa que apostó a la inclusión. Ya Claro, es algo. claro. Si no, Tú eres una cosa seria. Espérate, vamos a terminar la ¿verdad? pregunta, que estamos cerrando la vamos, ya entrevista. no vamos. Sí, Pero ya nos queda un minuto solamente. Pero el asunto es que sí que se tienen que propiciar estos diálogos para poder entender cómo beneficia al empresario, porque es un tema de que no lo voy a hacer por los pobrecitos que necesitan inclusión, es que lo voy a hacer porque no me conviene a mi bolsillo, porque le conviene al país, porque me voy a ahorrar dinero del presupuesto nacional para invertirlo en otra cosa. De eso se trata, de ver ese camino. Y con lo que decías sobre la inclusión educativa, la inclusión educativa y laboral, fíjate que todo empieza, Hansel, por el bastón. Cuando una persona desarrolla autonomía y su familia empieza y dice, oh, pero mira este muchacho que Y yo lo creo ve que es autónomo, ya. porque es así. Y le permite abrirse a la sociedad. Yo se lo digo a la gente, cuando usted cree en su hijo y le da seguimiento, porque también es importante el seguimiento familiar, y le permite desarrollarse. Oigan, con esos muchachitos con ceguera que tienen que enfrentar una discapacidad desde chiquitico, mejor que se cuiden los que ven. Nosotros sí, Ay, ay. porque es una madurez, y cuando consiguen un trabajo son unos niveles de eficiencia porque dicen, óyeme, no voy a conseguir más trabajo, tengo que hacerlo aquí, esta es mi oportunidad. Entonces es un tema de brindar oportunidades, pero también de entender que nosotros como población con discapacidad tenemos que desarrollar competencias y competir en el mercado laboral. O sea, no podemos venir con una mano delante de tratar, tengo una discapacidad, contrátenme. Ese no es el camino. O sea, todos tenemos que competir, porque si queremos igualdad, es igualdad de las dos vías, pero también las instituciones tenemos que brindar las plataformas para que estas comunidades que tienen algún tipo de vulnerabilidad o riesgo de marginación puedan acceder a desarrollarse en la sociedad, puedan acceder. No hay manera de decirlo mejor, Francina. No hay manera, créeme. Gracias por acompañarnos, Francina Hungría, de la Fundación Francina. De las voces más autorizadas de República Dominicana, de las voces que más llegan a propósito de la discapacidad visual y de la necesidad de inclusión y de madurez de toda la sociedad. Gracias por acompañarnos. Gracias a te ustedes. queremos, Francina. ¡Mua! Seguimos más cerca. A nivel Rosario más cerca.